Bueno, buenas noches. Les venimos a presentar la valoración de D1, de análisis de decisión de inversiones. Somos Eduardo Espinosa, José Manuel Castillo, Juan José Uccelli, Manuel Zuluaga y yo, Nicolás Aldana. Esta es la tabla de contenido. Lo primero que vamos a ver es la conclusión, la recomendación de inversión. Después vamos a ver el análisis estratégico y descripción general de D1, análisis del entorno, proyecciones financieras, valoración, análisis de sensibilidad y riesgo. Para comenzar, nuestra recomendación basada en el análisis financiero y de simulación es comprar la empresa D1. La empresa presenta un valor presente neto esperado positivo, una fuerte resiliencia ante variaciones claves y un perfil de riesgo atractivo. Razones a favor: un fuerte crecimiento esperado. El crecimiento en las ventas es del 15.1%, que es muy alto, y según el análisis de sensibilidad y simulación, el proyecto solo requiere un crecimiento de 2.6 para tener un valor presente neto positivo. Tenemos una robustez ante el cambio en el costo del capital. El proyecto sigue siendo viable hasta tener un WACC de 18.27%, lo que otorga una buena resiliencia entre incrementos en la tasa de interés o el riesgo país. Razones en contra: alta sensibilidad al volumen de ventas. El principal riesgo proviene de la demanda. Si el crecimiento del volumen es menor de 2.6, el valor presente neto se vuelve negativo. Tenemos una exposición a cambios macroeconómicos y la empresa cuenta con un alto nivel de endeudamiento. Y como consideraciones estratégicas y riesgos claves, tenemos mantener ventajas comparativas con el fin de sostener su crecimiento, gestionar el crecimiento mediante estrategias comercial, ubicación y marketing, y optimizar la cadena de suministros y costos operativos. Siguiendo la presentación, va a seguir José Manuel Castillo. Bueno, en cuanto al análisis estratégico y descripción general de D1, frente a la historia de la compañía, tenemos que en 2009 fue fundada por dos empresarios, Michel Olmi y Luis Audey, y se convirtió en la primera cadena de hard discount en Colombia, siendo innovador en el mercado colombiano. En el 2015 tiene una inversión y vende alrededor del 60% del capital social al Grupo Valor, en grupo de inversión de la familia Santo Domingo en Colombia, lo que le da una exposición mayor en el país. En la actualidad tiene una cobertura de más de 2.500 tiendas con presencia en 31 departamentos y alrededor del 12% de las ventas totales de consumo masivo en Colombia provienen de tiendas de uno. Con respecto al análisis estratégico, pues vemos que la actividad económica es el retail de alimentos y bienes de consumo masivo. Su formato, como dijimos, es un supermercado de hard discount. La actividad principal y sus productos están enfocados en la canasta familiar y su propuesta de valor en esencia es acceso a productos esenciales con enfoque en precio-calidad. La competencia igualmente siguen siendo supermercados tradicionales y tiendas de barrio. Las características de D1 es, en principio, y lo más importante, categoría de productos de canasta familiar, de la canasta básica de las familias de Colombia, y de esto derivan bajos precios, surtido limitado y marcas propias para reducir costos. En el análisis de entorno, empezando con unos indicadores macroeconómicos del país, vemos que se proyecta para el PIB un crecimiento de este año, después de unos crecimientos en el 2021 y 2022. La inflación se estima de manera similar al cierre del 2024, que fue el 5.2%, y el desempleo, que es importante para esta compañía, viene en disminución en el país. Frente al análisis sectorial, vemos un gran crecimiento de este tipo de supermercados en el país, que a la fecha y a partir del 2023 ocupan alrededor del 30% del mercado minorista de alimentos en Colombia. El mayor trigger de este mercado es la búsqueda de bajos precios en la canasta familiar, lo cual deriva intrínsecamente de una necesidad de la población de Colombia.
En este asunto vemos un riesgo particular derivado de la reforma laboral, lo cual en efecto va a incrementar costos para este tipo de compañías. En términos de competencia, podemos afirmar que D1 es líder en Colombia en este mercado, pues sigue Tiendas Aras, que tiene alrededor de 7 billones de pesos menos en ingresos y pues infinidad de tiendas menores. Justo y Bueno fue un competidor interesante para D1, pero hoy en día está liquidado. Y hay unos nuevos participantes como Ísimo de Grupo Olímpica. Y finalmente, el análisis del cliente producto, vemos que es mercado masivo y multiestrato. Cualquier persona en Colombia está interesada en comprar y adquirir productos en D1. Y todo esto derivado de una propuesta de valor de cercanía de tiendas a los espacios donde viven las personas con precios bajos. Bueno, para las proyecciones financieras, en el estado de resultados inicialmente los ingresos operativos los tuvimos a un crecimiento anual del 15.2%. Este valor lo sacamos de un reporte publicado en Passport en marzo del 2025. El reporte se llama Discounters in Colombia. Este reporte nos muestra que el CAGR de las ventas operativas de estas empresas de hard discount son del 15%. En cuanto a los costos, nosotros vimos que la política de costos en D1 son precios bajos de forma consistente, no manejan promociones. Entonces en este orden de ideas lo que hicimos fue mantener los costos como un porcentaje sobre los ingresos, de manera tal que a medida que los ingresos van incrementando, los costos incrementan proporcionalmente a esto. En cuanto a los gastos administrativos y de ventas, los mantuvimos a la inflación. La proyección de la inflación la sacamos de Bancolombia hasta el periodo explícito de proyección de nuestro modelo, que es el año 2036, y los ingresos y los gastos no operativos, de igual manera como los gastos administrativos y de venta, han sido proyectados a la inflación. Para el cálculo del WACC, Manuel Zuluaga nos va a ayudar. Bueno, pasando directamente al costo ponderado de capital, tenemos dos factores principales, los cuales son la deuda y el equity. Dentro del costo de la deuda usamos las notas de los estados financieros para tener el costo ponderado de la deuda, el cual dentro de las notas establecieron que era el 12.97%. Y para el costo del equity, lo que hicimos fue calcular a través del modelo de Capital Assets Pricing Model, en donde tomamos para la tasa libre de riesgo la tasa de los bonos cero cupón de Colombia de los últimos 10 años, para la tasa del mercado, los retornos del Colcap, con una aclaración importante, que es que omitimos los datos de la pandemia para no tener esa disrupción tan grande dentro de el modelo, y el beta que usamos fue el beta para el retail en mercados emergentes directamente tomado desde NYU Stern. Y a partir de esto y aplicando el modelo, podemos ver que el costo del equity nos dio 17.34%. Y ya pasando a la ponderación de la estructura de capital directamente de la empresa, tenemos una composición por deuda y como equity, como se había mencionado anteriormente, y las partidas que analizamos dentro del balance para tener en cuenta la deuda fueron los préstamos y obligaciones, otros pasivos financieros y el arrendamiento financiero. A partir de estas partidas analizadas y tomando todo el equity que se presentaba dentro del balance, tuvimos una composición del 93.13% con deuda y el 6.87% con equity, lo cual al ponderar nos da un costo promedio ponderado de capital del 13.27% efectivo anual. En cuanto a la valoración, teniendo en cuenta que el WACC es del 13.2%, 13.1%, tenemos que el valor presente de los flujos es de 4.3 billones, mientras que el valor terminal es de 3.2 billones. Nuestro cálculo del valor terminal se hace teniendo en cuenta el WACC ya presentado por Manuel, y un gradiente de crecimiento constante a perpetuidad del 3%. Nuestra tasa de impuestos usada en esta valoración es del 35%, que es la tasa de impuestos acá en Colombia, y teniendo en cuenta estos
Estos valores nos da un valor terminal de 3.2 billones, lo que podemos ver que sobre el total del valor de empresa, que es 7.5 billones en el valor presente, tenemos que el valor presente de los flujos operativos representa un 57% sobre el valor total de la empresa, mientras que el valor terminal representa un 42.6% sobre el valor total de la empresa. En cuanto al BPN, podemos ver que el BPN de los flujos de caja operativo da 4.3 billones, lo cual es un indicativo positivo sobre la inversión en esta compañía. Bueno, ahora continuando con el análisis de sensibilidad y de riesgo, se tuvieron en cuenta aproximadamente 8 variables, sobre las cuales se escogió o se determinó que las más importantes y más relevantes en esta valoración fueron el volumen de ventas, el porcentaje de costos sobre ingresos y el WACC. Como pueden observar en la primera gráfica, el volumen de ventas sobre el BPN tiene un comportamiento positivo exponencial. Es decir, que a medida que aumenta el volumen de ventas, también va aumentando el valor del BPN de la valoración. Con respecto al porcentaje de ventas sobre ingresos, tenemos un comportamiento negativo lineal, como se puede observar en la gráfica. Y con respecto al WACC, tenemos una relación inversa. A medida que el WACC es mayor, el BPN del proyecto va disminuyendo. Siguiente. Para tener una mayor sensibilidad sobre el análisis, se realizó una simulación de Monte Carlo con Kristallberg. Se usaron las mismas variables mencionadas anteriormente y se obtuvo que el volumen de ventas es la variable más representativa en la valoración. Para este análisis, para el volumen de ventas se realizó una distribución de probabilidad normal. Para el porcentaje de costos sobre ventas e ingresos se realizó una distribución triangular teniendo mínimos, máximos y una moda. Y para el WACC se realizó una beta pair. El resultado obtenido se puede observar en la gráfica inferior, donde se ve la superposición del BPN. El BPN promedio es de 4.5 billones, tuvo una mediana de 4.3 billones y una desviación estándar de 1.4 billones. El rango observado en esta gráfica es desde un billón hasta los 14 billones. Esto representa una muestra asimétrica positiva que resulta siendo rentable incluso en escenarios muy pesimistas. Y esa fue toda nuestra presentación. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que usamos para nuestro análisis. Muchas gracias.